Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la primera semana de septiembre de 2024 que termina hoy domingo 8 de septiembre. Hoy grabo para usted un día antes, mañana se me complica, entonces desde hoy decidí grabar. Hoy, 8 de septiembre, ya va avanzado el asunto de la reforma judicial, usted lo sabe. En esta primera semana, lo primero que hicieron los diputados, con esa mayoría espuria, super mayoría espuria que les dieron tanto el INE como el Tribunal Electoral, decidieron sacar adelante la reforma judicial, como de costumbre con ellos, sin cambiar ni una coma al mamotreto que envió el presidente, que es un sinsentido absoluto, ya lo hemos platicado. No tiene ninguna razón para hacer una modificación al Poder Judicial, argumentando que con eso va a resolver cosas. Eso es falso. Insistiría yo de los tres partes que tiene el proceso de justicia, que es la procuración, la impartición y la administración de justicia. Este segundo, la impartición, es el menos malo, lo cual no significa que esté bien, significa que los otros dos están mucho peor. La procuración de justicia es lo que corresponde a las fiscalías, que antes llamábamos procuradurías, al Ministerio Público, con el apoyo de la policía y demás. Y la administración de justicia pues, incluye los penales, que ahora les llaman centros de readaptación. Todo eso es una cosa espantosa. En México lo ha sido siempre, y no se resuelve atacando uno solo de los componentes del proceso. Se podría hacer una reforma seria, que tendría que ser algo muy bien pensado y con una visión de largo plazo. Ninguna de esas dos cosas se le facilitan a Morena, ni mucho menos a su líder, al señor López Obrador. De manera pues que lo que están haciendo es una ocurrencia para vengarse de jueces, magistrados y ministros que han obstaculizado las ocurrencias del presidente, y para con ello pues borrar una reforma que fue importantísima, que llevó a cabo Ernesto Zedillo a inicios de 1994, perdón, a inicios de su gobierno en diciembre de 1994. Esa reforma es la que nos dio una Suprema Corte, yo creo prácticamente hablando, por primera vez autónoma e independiente. Y eso fue lo que permitió que empezáramos a lograr que algunas leyes se cumplieran. Yo lo documenté en mis libros. eh, Creo que está en Cien años de confusión, pero también en El fin de la confusión. Cómo a partir de que se da esta reforma se multiplica el número de controversias constitucionales, pero también se logra detener la expropiación de bienes que anteriormente realizaban los ejecutivos federal, estatal o locales sin ninguna limitante. De pronto se les ocurría que había que expropiar una propiedad para hacer ahí pues un desarrollo del Infonavit o un parque o lo que fuera, y uno no se podía defender, no había manera. Lo que se lograba en muchas ocasiones era negociar con ese ejecutivo que no expropiara, sino que pagara la propiedad, pues barata, pero no a precio de catastro, que es lo que normalmente se hacía con una expropiación. Bueno, esto cambia a partir del 95 y empiezan a defenderse muchos grupos, muchos inversionistas. De hecho, esa es la razón por la cual López Obrador acaba siendo acusado de desacato a la Suprema Corte de Justicia cuando era jefe de gobierno de la ciudad. Había una expropiación que él quería hacer. No, de hecho, la inicia Rosario Robles cuando estuvo en el último año del trienio que gobernó Cuauhtémoc Cárdenas. No procedió y pues la Corte le dice, tiene usted que devolver el terreno, y López Obrador simplemente no hizo caso. Y bueno, la Corte le exigió que hiciera caso, no hizo caso, y entonces se le procesó por desacato. En aquel entonces, ese delito o esa falla administrativa no tenía una pena, de manera pues que sí se podía hacer el juicio político o desafuero, como se llamaba todavía entonces,
pero no había cómo después proceder. Entonces, pues eso lo dejaron a medias y usted recordará, esa es la razón por la que López Obrador adquirió una presencia nacional. Le acabaron ayudando con eso, pero desde entonces, pues parece que los odia. Y ahora más en su gobierno, cuando pues le impidieron hacer varios de los abusos que él estaba tratando de lograr, ya fuera en materia eléctrica, en materia electoral, con la Guardia Nacional, y entonces pues quiere borrarlos a todos. Lo manda esta reforma, llega a la Cámara de Diputados, la movilización de trabajadores del Poder Judicial, después apoyados por estudiantes de distintas universidades, en principio muchos estudiantes de Derecho, pero después de otras facultades, bloquean la Cámara, no permiten el acceso y entonces pues estos diputados se van a otro lugar, una sede alterna como le llaman, ahí en la Magdalena Michuca, y ahí celebran la reunión sin ningún orden. Realmente fue una cosa espantosa y yo creo que ahí hay fallas de procedimiento que pueden anular esa votación. Esto no significaría que la reforma se venga abajo, sino simplemente que tendrían que rehacer el procedimiento. Pero esto, bueno, pues daría un tiempo diferente. En cualquier caso, ellos mandaron su minuta a la Cámara de Senadores y en la Cámara de Senadores, hoy, domingo 8, está en las comisiones que tienen que, pues, revisar lo que les enviaron y hacer un dictamen que después irá al Pleno. Morena tiene mayoría tranquila en estas comisiones, así que van a pasar todo sin leer. Están cometiendo un gravísimo error, pero pues ya sabe usted que para ellos no tiene importancia ni qué dice la ley, ni la lógica, ni el funcionamiento de la economía, ni lo que usted o yo pensemos. Ellos solo hacen lo que les dice López Obrador. Eh, es una cosa que es difícil de defender, pero así son. Esto ha ocurrido en otras partes del mundo, estos grupos de políticos que se subordinan a un líder porque con eso logran obtener prebendas, algo de poder para ellos, y siempre con la esperanza de que algún día les toque ser los principales. Eso nunca ocurre. Estos personajes que tienen el control no se van nunca. A veces ni muertos se van, ¿eh? Pero bueno, pues todos ellos están esperanzados en que lo lograrían. Para que pueda ser aprobada esta reforma en la Cámara de Senadores se necesitan 2/3 partes de la Cámara. Si estuvieran presentes el día de la votación los 128 senadores, eso exigiría 86 votos a favor de la reforma. Morena y aliados tienen 85, ya contando a los dos senadores que fueron electos bajo las siglas del PRD y que se pasaron rápidamente a Morena. Ya ellos pagarán esto, me imagino, en el futuro. No se les ve tampoco que tuvieran una trayectoria política muy relevante, pero pues ahora será menos, ¿no? Esperarán que en Morena les paguen la traición, pero ya sabe usted, a un traidor, pues nadie nunca le vuelve a confiar, ni siquiera los que se beneficiaron de esa traición. Entonces, bueno, allá ellos. No sabemos si esto va a ocurrir o no, es decir, el día que esto se vote, que podría ser el martes o podría ser el jueves, tienen que llegar los 128 senadores a la sesión y los 43 senadores de oposición tienen que mantenerse firmes en su negativa. Son dos condiciones que no están sencillas. Por un lado, podría no llegar alguien por la razón que fuera, si ya vio usted, los trabajadores del Poder Judicial y los estudiantes bloquearon la Cámara de Diputados, un fenómeno similar el martes y problemas de tráfico o de hecho un acto específico de algún grupo que detenga a un senador y lo esconda en un baño, pues con eso se descompone ya el número. Ahora, de los que van a votar a favor, esto es decir, los 85 de Morena y aliados, podría ocurrir que alguno cambie de opinión. Usted dirá que eso es imposible. Pues no es tan imposible considerando que los costos de esta reforma son muy elevados y habrá personas interesadas en que estos costos no ocurran y podrían estar dispuestos a apoyar a senadores que decidan moverse en sentido opuesto a como lo hicieron los dos del PRD. Entonces, no sabemos bien qué va a pasar.
Lo sabremos para el próximo Fuera de la Caja y ya lo platicaremos aquí. La verdad es que Morena y aliados no necesitan esta reforma, no tienen que hacer lo que están haciendo. Perfectamente podrían seguirse con las leyes como están ahorita e ir reemplazando ministros, magistrados y jueces conforme la ley lo indique. Por ejemplo, ahora en noviembre, pues sale el ministro Luis María Aguilar, pueden reemplazarlo por alguien cercano a ellos, en este caso a la entonces presidenta Claudia Sheinbaum, y con eso van a tener los 3 votos que ya tienen de las 3 ministras que usted conoce, la señora Yasmín, la señora Loreta, la señora Lenia. Tendrían estos 3 votos más el que se agregaría. Con esos 4 ya pueden declarar inconstitucional cualquier ley. Entonces, pues con eso les alcanza. Pueden también ir paulatinamente reemplazando magistrados. Hay muchos que se quedaron vacantes porque López no los quiso nombrar. Ahora podrían hacerlo sin problema porque tienen su mayoría amplísima en el Senado. Y con eso podrían gobernar, ir moviendo el poder judicial a su favor sin causar ningún problema. Por eso digo, no tiene lógica lo que están haciendo, que lo quieren hacer más rápido, no ganan mucho, sí causan muchos problemas. ¿Que es una venganza de López? Eso sí, ahí sí no hay discusión y queda perfectamente claro. Y entonces todos ellos están trabajando para, pues, hacer feliz a un enfermo. Allá ellos, ¿no? Pero esto nos va a costar a todos. ¿Por qué digo que nos va a costar? Porque se está alterando la base de reglas sobre la que funciona la sociedad. Y en nuestros acuerdos internacionales, esa base va a resultar afectada. El efecto inmediato no es claro, de hecho, ni siquiera el efecto a mediano plazo es tan claro. Podría ocurrir que sin hacer eso, como le decía, nada más reemplazando ministros, magistrados y jueces con tiempo, el efecto al final fuese el mismo. Entonces, pues tampoco es una cosa tan importante hasta este punto que estoy platicando. Para mí el elemento realmente grave de la reforma es primero la idea de querer cambiar a todos, no exactamente al mismo tiempo, pero sí en un periodo muy breve, y eso va a alterar por completo el funcionamiento de los procesos ya iniciados y va a impedir que arranquen nuevos. Van a tener que reemplazar por gente sin experiencia, sin calificaciones, y esto nunca es una buena idea. Pero la parte más seria, insisto, para mí es la creación de este tribunal de la Inquisición, de vigilancia judicial, creo que se llama, que lo que haría un grupo de 5 magistrados o ministros, no sé cuál va a ser el nombre de ellos, lo que harían ellos es estar calificando la actuación de magistrados, ministros y jueces. Y si a alguno no les gusta, decir, este está actuando ilegalmente y toma la mano, sin que haya posibilidad de defensa. Hoy ya tenemos un instrumento para el control del proceso judicial que ocasionalmente ha castigado a jueces porque están actuando de manera inadecuada. Eso es lo que deberíamos seguir teniendo y se pueden perfeccionar los mecanismos, pero reemplazar por este grupo, insisto, inquisitorial, sí es un riesgo. Esto significaría que esas 5 personas solitas estarían controlando todo el poder judicial y esas 5 personas van a ser nombradas pues por Morena y aliados. Entonces, pues estaríamos en una intervención directa de los otros poderes sobre el judicial, lo que negaría el derecho a la impartición de justicia de los demás, y esto es un problema. Viene después de esto una segunda reforma, que es la desaparición de los órganos autónomos. Yo entiendo que eso es lo que ahora van a votar los diputados, porque quieren votar las 18 cosas que anunció López, ¿eh? Entonces, pienso que sería la segunda, porque ya tenían incluso el dictamen desde la legislatura pasada. Esto sí es un problema más grave porque el impacto sí es fácil de determinar. Si usted desaparece la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, México estaría violando el TEMEC. Nosotros firmamos el TEMEC con la existencia de estos 2 organismos para hacer las funciones que estaban haciendo. Si los desaparece, estaríamos violando el TEMEC
y esto, me imagino, va a causar problemas con los socios. ¿Cómo exactamente responderían los socios? No lo sé. Usted seguramente ha visto ya muchas opiniones desde el embajador de Estados Unidos, el embajador de Canadá, académicos en los dos países, medios de comunicación, legisladores que dicen, oigan, los mexicanos están haciendo algo muy raro, por favor estén atentos, se lo piden a sus autoridades. Y ellos pues nos dijeron, oigan, pues están haciendo algo muy raro, por favor, háganlo con cuidado. Y ya ve aquí, nos amarramos en la bandera tricolor y que los acusamos de injerencistas, un par de bufones que tenemos ahora en el nuevo gobierno, uno que va a ser secretario de Economía y otro de Relaciones Exteriores, incluso escribieron una carta al Washington Post reclamando el injerencismo y afirmando que lo que estábamos haciendo en México era profundizar la democracia. Yo digo que esto no debieron haberlo hecho. Ellos dos, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, son las personas que deben llevar la relación con Estados Unidos y específicamente del TEMEC. ¿Para qué complicar la relación? No tiene sentido. ¿Por qué defender en este momento a López Obrador si ellos ni siquiera son funcionarios suyos? Fue algo que les pidió la presidenta electa. ¿Para qué quiere la presidenta electa hacer esa defensa? ¿Por qué no dejarla pasar y que lo defienda la canciller actual? O no sé si hay alguien en la Secretaría de Economía ahorita en México, pero pues el que esté ahí a cargo, que mande una cartita. ¿Por qué los nuevos? Nada más dañaron su reputación y nos van a complicar negociaciones futuras. Insisto, esto de los autónomos sí sería un costo. Pienso que lo más probable es que Estados Unidos no tome medidas claras, sino hasta después de la elección, que ocurre exactamente en 2 meses. Puede ser que, dependiendo de cómo está el tema electoral, se les ocurra a los demócratas que es el momento de actuar duramente contra México para que se note que van en serio, porque de aquí de México llega la inmigración y el fentanilo, que es ahora dos de los temas más importantes en la campaña, a la mejor, y entonces aprovechan y nos dan un llegue eh, que va a ser más de dichos que de hechos en este periodo, insisto, hasta la elección. Pero después de eso, el asunto ya tendrá que dirimirse con la nueva administración, sea del señor Donald Trump o de Kamala Harris. En cualquier caso, México está mal, ahí no hay duda. Nosotros somos los que estamos haciendo las cosas mal y nos va a costar trabajo resolver. Usted recordará que en 2026 se debe revisar el TEMEC, porque es un acuerdo que se tomó desde el inicio. Entonces, en 2025 ya empezarán a ir discutiendo, pues, cómo le van a hacer, los temas y demás. Pues nosotros vamos a entrar en una situación desventajosa. Eh, en esta semana, entonces, vamos a aclarar esto. Por un lado, si en el Senado logra pasar la reforma judicial y si en diputados arrancan ya con la reforma a los órganos autónomos. Si estas dos cosas ocurrieran en la semana, me parece pues que van a incrementar el nerviosismo acerca de nuestro país. Si por pura suerte efectivamente se detiene la reforma judicial en el Senado, eh, como le decía, a mediano plazo no hay cambio, ¿eh? De cualquier manera, Morena y aliados van a ir reemplazando ministros, magistrados y jueces, pero salvamos el inmenso riesgo de hacer las cosas con las patas, como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, ojalá efectivamente lo detengan ahí y esto obligue a empezar a negociar para encontrar soluciones más inteligentes, que siempre las hay. De hecho, lo difícil sería encontrar algo más mal hecho que lo que están haciendo ahorita. Por ejemplo, en el caso de los organismos autónomos, no hay ninguna necesidad de cerrar la Comisión Federal de Competencia o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ninguna. No es ni siquiera un problema de dinero, son extraordinariamente baratos para lo que generan en términos de ingresos al gobierno por el control de las empresas que tienen prácticas monopólicas o por el control del espectro radioeléctrico. Entonces dan mucho más de lo que cuestan, no tiene sentido. Otra vez, son manías del enfermo.
Y el problema es que pues todavía nos faltan 3 semanas más con este chango ahí y el asunto sí está complicado porque no parece estar entendiendo nada. A ver si se logra la presión de los trabajadores del Poder Judicial, los estudiantes, organizaciones civiles que están apoyando, y que los senadores aguanten vara y que logremos detener esto y que empecemos a pensar. Ojalá se pueda, pero sea como sea, aquí lo vamos a seguir platicando en la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.